sin esto no podemos aplicar la metodología de comparación directa o metodología de mercado. Tendríamos que aplicar otra metodología de costo, de ingresos, pero de mercado no. Para tener mercado necesitamos referenciales. Necesitamos. El problema es en la provincia. El problema es en el interior de nuestros países. Oye, qué difícil es conseguir referentes en el interior de nuestros países. ¿Qué problema? Y eso se debe simplemente. Eso es una serie pequeña. Precisamente eso es una serie pequeña. En las grandes ciudades, series grandes, en las pequeñas ciudades, series pequeñas. Bien, miren, el profesor Crosby de la Universidad de Santa Clara en California, en los Estados Unidos, en su libro Estadística define a una serie pequeña como una colección menor o igual a 20 datos. Es decir, de 20 para abajo pequeña, de 20 para arriba grande. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es su criterio y yo se lo respeto porque, bueno, uno de los más ilustres estadísticos de Estados Unidos. Pero el problema va más allá. Es que no es tanto el número de datos el problema. El problema está que una serie pequeña, nosotros la suponemos que, que se distribuye normalmente. Es decir, los datos están distribuidos en forma normal. Pero por ser tan pequeña, por tener tan escasa data, desconocemos o no sabemos, no tenemos precisión de su varianza. Es decir, que tanto esos datos se alejan del valor promedio de esa serie. Entonces, esta es una el término central. Y por lo tanto, si no lo sabemos, no podemos calcular el término central. Ese es el punto. Miren, cuando las series son grandes, vamos a decir mayores de 20 datos para decir algo, de acuerdo a la dispersión de la serie, saber si el término central es el promedio, es la mediana o es la moda. Pero cuando se trata de series pequeñas y al desconocer nosotros la varianza de la serie, nosotros debemos utilizar otra metodología. Bien, para estos casos, yo le estoy proponiendo la teoría estadística de errores, que yo le voy a explicar lo que es. Es muy sencilla, es muy, pero muy sencilla. Pero yo le voy a explicar de dónde proviene eso. Entonces, para series grandes, análisis estadístico para datos agrupados en clases, para series pequeñas, teoría estadística de errores. ¿Ok? Bien. Para series grandes, muy bien estudiada, la curva normal es quizás la distribución que más la conocemos, de tal forma que con un solo punto podemos armar todo, con el promedio podemos armar todo, es decir, es harta conocida, muy, muy conocida. Series mayores a 20 datos. Cuando las series son menores a 20 datos, ya empieza a fallar. Ya realmente no es la misma precisión. Por eso, para cuando son series pequeñas, menores de 20 datos, es preferible utilizar algo diferente, como en este caso, la teoría estadística de errores. ¿Qué es la teoría estadística de errores? Miren, no es exactamente una metodología, sino es una técnica. Es una técnica que
que los tasadores se la pedimos prestada a los físicos, a los químicos y en general a la gente que trabaja con máquinas, ¿no? Sí, efectivamente, la teoría estadística de errores. De tal forma que la teoría estadística de errores divide los errores en tres tipos: los sistemáticos, los errores de apreciación y los errores accidentales. Realmente, señores, los errores sistemáticos y los errores de apreciación a nosotros no nos interesan porque no vienen al caso no vienen al caso en la tasación, no vienen al caso. A nosotros realmente los que nos va a interesar son los errores accidentales. ¿Por qué? Los errores sistemáticos son las compensaciones que produce la mala calibración del equipo. No lo usamos. Los errores de apreciación son las lecturas erróneas del instrumento. Tampoco lo usamos. Pero los errores accidentales sí, porque los errores accidentales son producidos por causas imponderables al observador. Son producidas por causas que no tienen que ver con el observador. Son independientes del observador. La ayuda a utilizar un método fácil, sencillo, rápido y que permita una muy buena aproximación al valor. Bien, pero vamos al tema vamos al tema de los errores accidentales, de la parte C. ¿De dónde provienen los errores accidentales? Bien, los errores accidentales, básicamente hay dos fuentes, ¿no? Miren, ¿qué son los valores extremos? ¿Qué son los valores atípicos? ¿Qué son los outliers? Bueno, son simplemente datos referentes que cumplen con todas las exigencias que nosotros nos pusimos para su selección. Están dentro de la poligonal del lindero, miden entre 45 y 65 metros cuadrados, son mayores de 60 años, pero no pertenecen a esa serie. Están allí por azar. No pertenecen a esa serie. Entonces, los errores accidentales son producidos por dos fuentes. Primero, la falta de apreciación del ser humano, el concepto de valor, y segundo, la presencia de los valores atípicos. Y ambas dos errores accidentales no dependen de tasa del tasador. Por lo tanto, nuestro deber es localizarlos y eliminarlos. Y con lo que nos queda, rehacer un nuevo término central. Y eso es básicamente lo que se basa el análisis estadístico de errores. Este va a ser el estadígrafo que no son de control, es decir, es el estadígrafo sobre el cual va a pivotear el análisis estadístico de errores. Así como en la regresión múltiple nosotros pivoteamos sobre el coeficiente de determinación, acá nosotros pivoteamos sobre el error cuadrático medio. Ese va a ser nuestro indicador para nosotros el error cuadrático medio o delta X sub barra. Esa es la abreviatura, delta, una letra delta minúscula, X sub barra, como la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada de la muestra. Sigma sub n-1 es el estadígrafo que se denomina desviación estándar de la población. Cuando nosotros sustituimos a sigma, a la desviación estándar de la población por su valor, nos queda que el error. En esta secuencia se obtendrán las respuestas a algunas de las preguntas iniciales. Se presenta una tabla con la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión con sus respectivas fórmulas. La primera pregunta:
¿por qué en las fórmulas hay letras griegas y españolas? Bueno, ya se había explicado anteriormente. Cuando se trata de la población, la nomenclatura de identificación del parámetro es en letras griegas. Así se diferencia de los estadísticos de la muestra que usan letras españolas, minúsculas y mayúsculas, para identificar las medidas estadísticas. ¿Y por qué están inclinadas? La respuesta está en que los símbolos matemáticos no son observaciones, sino entidades escritas con valor completo y autónomo. Tienen su propio lenguaje formal matemático. Los símbolos de una sola letra se escriben en cursiva. La cursiva matemática no tiene función de énfasis. Y ahora, ¿por qué n-1 en la varianza y la desviación estándar de la muestra? Esta respuesta merece una amplia explicación que se tendrá en la siguiente secuencia. Por último, ¿cuál es la diferencia entre n mayúscula y n minúscula? La diferencia se fundamenta en el uso de los datos. Si se tienen todos los datos de la población, n es mayúscula. Por el contrario, si se tiene solo una parte de los datos de la población, esto es, una muestra, se representa con n minúscula. Como se observó en la tabla anterior y que se repite en esta fórmula, la desviación estándar de la muestra se divide entre n-1. ¿Por qué? Existe una condición o característica que deben cumplir los estadísticos que permitan estimar los parámetros poblacionales. Un estimador o estadístico debe ser insesgado. ¿Pero qué es sesgo? Se denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre dicho valor y el verdadero valor del parámetro a estimar. De hecho, el término 1 sobre n-1 se conoce como corrección de Bessel, que se utiliza para corregir el sesgo estadístico en la estimación de la varianza y de la desviación estándar poblacional. Para la demostración de la parte teórica, se hizo una simulación de escenarios utilizando una base de datos para áreas del inmueble, aleatoria entre 75 y 200 metros cuadrados, para determinar la desviación estándar promedio de la muestra y de la población. Se tomaron muestras del mismo tamaño, 50 datos, con base en 100.000 iteraciones. Las fórmulas utilizadas del programa Excel fueron DESVEST-M, que utiliza la corrección de Bessel, DESVEST-P, que divide entre n. El resultado indica una desviación estándar promedio para las muestras igual a 28,95 y para la población 28,66. Eso da como resultado un sesgo igual a 0,29. Ahora, si se aumenta el número de muestras, la media muestral tiende a la media poblacional. Teorema central del límite. En el gráfico se puede observar la superposición de los histogramas de frecuencias y las curvas del ajuste, indicando los valores de las medias, y con dos flechas se señala la dimensión del sesgo del estimador. Para este ejercicio de comprobación se generó una base de datos aleatoria para la variable área del inmueble en un intervalo entre 75 y 200 metros cuadrados para un tamaño de 1000 datos que se consideró como la población. Utilizando la función DESVEST-P se estimó la desviación estándar sigma, obteniéndose un resultado igual a 36,45 metros cuadrados. Asumiendo que el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población y utilizando la función DESVEST-M se estimó la desviación estándar S, obteniéndose un resultado igual a 36,47 metros cuadrados. Como se puede observar, el sesgo es mínimo 0,02 metros cuadrados, por lo que se comprueba la corrección de Bessel. En la medida que el número de observaciones aumenta,
el sesgo tiende a 0. En la siguiente tabla están los resultados utilizando la instrucción Análisis de datos estadística descriptiva del Excel para 4 casos. Primer caso, análisis de la base de datos 1000 datos, destacándose en color ocre la media μ 138,12 metros cuadrados y la deviación estándar sigma igual a 36,47 metros cuadrados. Nótese que es igual al resultado cuando se utilizó la función desbesm, por lo que hay que considerar esa instrucción para las muestras y no para la población. Segundo caso, se tomaron muestras aleatorias 50 de tamaño diferente extraídas de la base de datos. En la tercera columna, en color ocre, está la media X barra igual a 138,91, muy similar a la anteriormente calculada. Para el tercer caso, se obtuvo la desviación estándar de cada una de las 50 muestras y mediante la función desbest.m, esto es, utilizar la división entre n-1. Luego se analizaron descriptivamente y se obtuvo una desviación estándar media S barra muestral de 36,25 metros cuadrados. Para el cuarto caso, al igual que en el caso anterior, pero utilizando la función desbestp, se obtuvo la desviación estándar media S barra muestral igual a 34,57 metros cuadrados. Se reitera que con esta función se divide entre n. En esta tabla se presentan los resultados del cálculo de los sesgos. Para el tercer caso, el sesgo es igual a menos 0,20 metros cuadrados, mientras que para el cuarto caso, el sesgo es igual a menos 1,88 metros cuadrados. Esto comprueba que para las muestras, la fórmula que utiliza la corrección de Bessel para calcular la desviación estándar S tiende, en la medida que aumenta la muestra, a ser un estimador insesgado de la desviación estándar μ de la población. El cuadrático medio se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado dividido entre n multiplicado por n menos 1. Eso que está allí, el error cuadrático medio, es el estadígrafo sobre el cual va a pivotear nuestra metodología. Repito, es una metodología sencilla, una metodología fácil de entender, fácil de aplicar. Se puede o bien programarle una macro de Excel o bien tener simplemente una plantilla de Excel para calcular. Bien, entonces, por definición, aquellos valores que se desvían del término central por lo menos 3 veces delta sub x barra, 3 veces el error cuadrático medio, nosotros los consideramos errores accidentales y por lo tanto deben ser eliminados de la serie. Esta es la base de la metodología. Aquellos valores se tratan de departamentos en la urbanización Caribe, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas, Venezuela. La urbanización Caribe fue, porque ya no sé lo que es, ya realmente no lo sé, fue una urbanización
de lujo, donde existía un campo de golf, existían casas muy bonitas, muy grandes, casi mansiones, y existía en los últimos años, este, ahí tenemos nuestra muestra, 14 referentes, 14 comparables. Fíjense que lo que estamos estudiando es el valor unitario, es decir, el cociente entre el valor, es decir, el precio, el valor del departamento y su se supone que ya esta data ya está depurada, ya está corregida y está homologada. Y ahorita lo que vamos a calcular es el término central de la data. Bien, fíjense cómo varían los valores. Varían desde 17.000 hasta 20 cuánto, hasta 22.000. Tenemos 14 referentes. Bien. Lo primero que vamos a calcular es el promedio aritmético. El promedio aritmético para datos no agrupados. Es decir, A más B más C entre 3. ¿Okay? La sumatoria de X sub y sobre N. A más B más B, A más B más C entre 3. El promedio para datos no agrupados. En este caso, el promedio de nuestra serie de 14 datos es de 19.839,17 unidades por metro cuadrado. Bien, ahora vamos a proceder a calcular la incertidumbre o el error de la serie o el error cuadrático medio de la serie, ¿no? Para eso vamos a utilizar la ecuación que ya vimos anteriormente. Y vamos a definir la condición de rechazo. La condición de rechazo para que un referente sea considerado error accidental es que si se despega por lo menos 3 veces del error cuadrático medio, lo consideramos un error accidental. Entonces, aceptamos solamente aquellos menores o iguales a 3 veces la delta X barra y rechazamos los valores mayores de 3 veces delta X barra. 3 veces el error cuadrático.
¿Okay? Esta es la sumatoria de esta columna. Fíjense qué cosa tan fácil. Nuestros datos restamos, restamos el X barra, el promedio, lo elevamos al cuadrado, sumamos. Por otro lado, calculamos el denominador n por n menos 1, que es 182. Calculamos por la fórmula el error cuadrático medio, que es 955,18, y el criterio de rechazo. El criterio de rechazo es 3 veces el error cuadrático medio, es decir, 3 veces 955,18, que son 2.865. ¿Okay? Bien, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que aquellos datos cuya diferencia con el promedio aritmético se aleja 2.865 bolívares por metro cuadrado, se rechaza, y los que sean menores se aceptan. ¿Okay? Todo dato que se aleje del promedio 3 veces 2.865 se rechaza, y 3 veces 3 veces referente. Nos quedan 12. Bien, aquí tenemos nuestra tabla, nuestros datos depurados, es decir, hemos rechazado los dos referentes anteriores y nos quedan ahora una muestra de solamente 12 datos, cuando antes eran 14. ¿Okay? Utilizando la misma tabla anterior, calculamos x sub i menos x barra, lo elevamos al cuadrado, calculamos la sumatoria, calculamos n por n menos 1 y calculamos la nueva desviación, el nuevo error, el nuevo error de la serie, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. El término central de la serie va a ser el x barras
modificado, el X barra modificado es este, 19.728,74, y su error va a ser el error cuadrático medio. Por lo tanto, el intervalo es 19.192,10 más menos 796,6. Al multiplicar este valor por la superficie, tenemos el valor de nuestro departamento. ¿Ok? Entonces, fíjense que es un procedimiento muy sencillo, un procedimiento muy rápido, un procedimiento que lo podemos colocar en una pequeña máquina. Simplemente podemos utilizar una plantilla de Excel y la incluimos en nuestra tasación, en nuestro avalúo, y podemos determinar un término central mucho más eficiente que el simple promedio que hemos estado acostumbrados a hacer. Acuérdense de visitar la página web. En el website están todos estos trabajos. Hay otros dos ejemplos sobre cómo utilizar las técnicas en tasación.